Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Foro de Ciencia y Tecnología, un espacio con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad hondureña. Les saluda Fanny Mejía. Hoy estaremos hablando de un tema súper importante y es acerca del impacto de la transformación digital en el ser humano. Por eso nos acompaña el máster César Lozano, a quien le damos la bienvenida este día. Todo maravillosamente bien, Fanny. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a usted por aceptarnos la invitación al Foro de Ciencia y Tecnología. Les amplío el perfil de mi invitado. César Lozano es ingeniero industrial especialista en recursos humanos por la Universidad de California, docente universitario, orador internacional. También es escritor, investigador, conferencista y mentor empresarial. Acerca que la humanidad está experimentando desde mediados de la década anterior un fenómeno universal conocido como la disrupción digital del mundo, que implica una serie de cambios en la vida y en el trabajo diario en los cuales nos debemos de adaptar para disfrutar de la era digital. Por eso usted es el experto en ese tema e inicio consultándole en qué consiste la disrupción digital del mundo. Le escuchamos. Perfecto, Fanny, muchísimas gracias. Bueno, arranquemos entonces por el principio. La disrupción digital del mundo es un fenómeno que se viene dando, como bien lo decías en la introducción, desde mediados de la década anterior, cada vez con más fuerza, y consiste en lo siguiente. La etapa evolutiva del ser humano a lo largo de la historia venía siendo más o menos lineal, es decir, veníamos con una curva de crecimiento que se podía determinar y proyectar linealmente. Sin embargo, hace unos 10 años atrás empezaron a aparecer lo que se conocen como las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes son tecnologías que por definición tienen una característica y es que tienen la posibilidad de cambiar completamente una industria o cambiar el mundo y la vida misma. Estamos hablando que tecnologías emergentes son las que se configuran dentro de la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, como el Internet de las Cosas, el blockchain, como el Big Data, el Machine Learning, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el fenómeno que sucede socialmente en el mundo es el siguiente, que estas tecnologías emergentes empiezan a aparecer a una rata de crecimiento exponencial. Entonces ya nos vemos frente a una situación donde los seres humanos estamos acostumbrados a evolucionar linealmente, pero la tecnología nos jalona a crecer exponencialmente. Y esa diferencia entre esas dos velocidades, la velocidad lineal del ser humano y la velocidad exponencial de las tecnologías, genera una brecha que es lo que se conoce como la disrupción digital del mundo. Es decir, es como si estuviéramos dando un salto evolutivo, un poco a la fuerza, gracias a la aceleración que tienen las nuevas tecnologías que están apareciendo y que seguirán apareciendo. Solamente para la anécdota, Fanny, y para la audiencia, hay que tener presentes que hoy en el mundo están surgiendo ese tipo de tecnologías con la capacidad de cambiar un mercado completo o incluso el mundo a una tasa de 80 a 100 nuevas tecnologías por semana. Que uno dentro del mundo organizacional, en su trabajo diario, en el mundo académico, uno no saca la cabeza como para mirar qué está pasando en el mundo y hace que de repente pierda ese escenario, es una cosa. Pero el mundo está avanzando a una velocidad absurda y efectivamente eso tiene unas consecuencias tanto para el trabajo como para la vida, en lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial, porque así lo acuñó el Foro Económico Mundial en el año 2016, o lo que genéricamente podemos conocer todos como la era digital. Interesante conocer de este tema, ya que en cuarta revolución industrial debemos de estar informados. Muy bien, sí, hay dos frentes de análisis allí. El primer frente de análisis tiene que ver con las empresas, porque las empresas necesitan reajustarse en sus formas de actuar, en sus procesos, en su estructura, en sus políticas. Las organizaciones tienen que cambiar para poder ajustarse a eso, a esa realidad que genera esa era digital, y es lo que técnicamente conocemos como los procesos de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, eso está marcado dentro del mundo corporativo, para el mundo de las empresas, y es la respuesta que dan las empresas a ese proceso de adaptación a la disrupción digital. Ahora bien, así como las empresas buscan adaptarse para poder seguir siendo competitivas en este nuevo escenario, las personas también estamos en ese escenario. Solo que para nosotros no existe un término como el de transformación digital del ser humano, pero sí que deberíamos empezar a acuñar un concepto como el de humanización digital.
y es entender que nosotros como seres humanos también tenemos que imprimir cambios en nuestra vida diaria, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de actuar en ese mundo para poder disfrutar de la era digital. Así como las organizaciones buscan ser competitivas en esa era digital, los seres humanos deberíamos ser capaces de ser felices en la era digital. Y no lo estamos siendo básicamente porque estamos actuando en la era digital con una mentalidad, con unas capacidades y con una forma de actuar de la era industrial. Entonces, eso todavía no es tan evidente, pero a medida que vamos entrándonos en los años de esta década y la próxima, sí que nos vamos a dar cuenta de la diferencia de cómo pensábamos en la era industrial y cómo eso ya no funciona para disfrutar de la vida en la era digital. A su criterio, ¿qué debe de hacer una empresa desde la perspectiva humana para tener una transformación digital exitosa? Excelente pregunta, muchas gracias, Fanny. Mira, funciona de la siguiente manera. Las organizaciones están abordando la transformación digital, digamos que el vector de entrada es la tecnología, y tiene sentido porque es lo que está arrastrando esta evolución que está viviendo la humanidad. Sin embargo, esa tecnología normalmente va a ser o gestionada, operada, administrada o utilizada por seres humanos. Y entonces lo que las empresas no pueden perder del contexto es que debe haber una estrategia de negocios donde incorpore ese componente digital. Debe haber una tecnología que haga realidad ese componente digital de la estrategia, pero debe haber también un acondicionamiento de las personas para que puedan utilizar al máximo y sacarle el mayor provecho a esas tecnologías. De lo contrario, nos vamos a ver un escenario donde van a hacer unas grandes inversiones en cambio y estructuración tecnológica, donde no le sacamos el provecho o donde incluso, ya lo hemos visto, terminan fracasando esas inversiones simple y llanamente porque la gente no estaba preparada para sacarle el provecho. ¿Qué significa entonces, para darte respuesta a la pregunta, preparar a la gente o gestionar el lado humano de la transformación digital? Básicamente implica atender tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es la mentalidad. Necesitamos entender que los seres humanos hoy en el trabajo, la gran mayoría, salvo las nuevas generaciones como tú, por ejemplo, que ya lo traen de nacimiento, pero los trabajadores que llevamos más de 5 años de experiencia laboral, tenemos unas formas de pensar muy acondicionadas a las realidades de la era industrial, que no funcionan necesariamente bien para la era digital. Los nativos digitales, pues eso sí lo traen de chip, entonces rápidamente adaptan una tecnología, le sacan el mayor provecho, pero nosotros los mayores sí que tenemos dificultades ahí. Y esas dificultades no las vamos a poder sortear como por generación espontánea de un cambio, es decir, como que a la fuerza vamos a terminar montados en la tecnología. Necesitamos que nos ayuden y necesitamos ayudar a nuestros empleados para que ellos rápidamente se adapten, y la primera adaptación tiene que ser desde la mentalidad, la forma de pensar, las creencias, donde la tecnología no es una amenaza a mi puesto ni a mi futuro laboral, donde la tecnología es una ayuda para yo poder disfrutar de más tiempo libre para equilibrar mi vida. Son dos miradas distintas. El segundo aspecto que debe trabajarse en la organización es el de las capacidades. Claro, como hay nuevas tecnologías y nos enseñaron en la universidad sobre unas bases de cosas que hoy, que en ese momento existían, no nos pudieron enseñar sobre las que no existían como las que están saliendo ahora. Y de hecho hoy todavía estamos diciendo, en las universidades nos están formando para gestionar empresas que van a tener tecnologías que ni siquiera hoy existen. Entonces eso implica necesariamente que tengamos que mejorar nuestras capacidades. Sí, yo soy ingeniero industrial y salí de una muy buena universidad y salí muy bien formado, pero en mi tiempo no había Internet de las cosas. De hecho, no había Internet, no había mucho menos inteligencia artificial. Si hoy quiero mantenerme vigente, necesito hacer un proceso que técnicamente se conoce como reskilling o upskilling, y es como yo me actualizo en mis capacidades para poder mantenerme vigente en el plano laboral. Y en eso la organización también me debe dar la mano, debe dar planes muy bien diseñados para hacer upskilling, reskilling, de tal manera que podamos aprovechar al máximo esa fuerza laboral y llevarla a un nivel superior de desempeño dentro de este ambiente tecnológico que va a primar en el próximo futuro de las organizaciones. Y el tercer elemento que debe atenderse del lado humano de la transformación digital es el aspecto cultural. El aspecto cultural habla del entorno de trabajo que se crea cuando hay múltiples individuos interactuando entre ellos, y ahí se suman las políticas corporativas, ahí están las reglas no escritas del juego dentro de la compañía, una cantidad de prácticas que pueden impulsar a la gente a vivir en digital y disfrutárselo, o por el contrario, evitar que la gente se vaya con tranquilidad a ese mundo digital. Hay que analizar muy bien si la cultura corporativa actual
tiene rasgos digitales maduros como para facilitarle ese proceso a la gente. Y si no los tiene, ¿cómo los empiezo a intervenir para garantizar que la misma cultura organizacional empuje a la gente hacia el vivir y disfrutar en digital? Así que son 3 tareas muy específicas, lo cual no quiere decir que sean fáciles de abordar, pero sí son un desafío fantástico, porque de esa forma podemos llevar a que la gente no sea una víctima de la transformación digital, sino por el contrario, que sea la mayor beneficiada de la transformación digital de las empresas. Claro, la tecnología es un desafío en los que nos enfrentamos día a día. Para usted, ¿cuáles son las herramientas más innovadoras y efectivas para gestionar el lado humano de la transformación digital? Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de qué hay hoy disponible en el mercado que antes no existía, pero para eso voy a poner un contexto. En la era industrial, cuando habían esos procesos de llegada de una nueva tecnología, un CRM, un ERP, una automatización a través de software, una inteligencia artificial, lo que fuera, había un proceso que era el de gestión del cambio. Y si necesitamos acondicionar la cultura, había otra metodología que se llamaba la transformación cultural. Pues muy bien, esas metodologías, tanto la gestión del cambio de transformación cultural de la industria 3.0, no fueron diseñadas para las dinámicas de la era digital. ¿Qué quiero decir con eso? En la industria 3.0 teníamos un futuro que era más o menos previsible y controlable. Por lo tanto, era posible hacer un plan de intervención de 1 o 2 años que tuviera medianamente éxito, y efectivamente esas metodologías triunfaron allí, pero están fracasando. ¿Y están fracasando por qué? Porque el entorno de la era digital es absurdamente dinámico, tiene una velocidad de torbellino, están surgiendo situaciones emergentes debido a que perfectamente en 8 días puede salir una tecnología que cambie, por ejemplo, la forma en que nos estamos comunicando, y ya no tengamos que comunicarnos por Zoom, sino que estemos comunicándonos holográficamente. Para decirte algo, y entonces el negocio a Zoom se le va a acabar, pero el de Meet también va a cambiar, y el de todas estas plataformas de videoconferencia cambiará, y eso puede cambiar no en 3 años, puede cambiar en 3 meses. Frente a esa realidad, las soluciones donde yo hago un plan de gestión del cambio a 2 años no tiene sentido, porque cuando yo acondicione las personas para el cambio que estoy viendo hoy, ya el escenario es tan distinto que ya no me sirvió. Entonces, vamos a las soluciones. ¿Qué existe hoy? Hoy existen frameworks de transformación humana ágil, frameworks ágiles de transformación humana que logran lo que decíamos ahora, cambiar la mentalidad en cuestión de días, generar nuevas capacidades en cuestión de semanas y cambiar culturas en cuestión de meses. Y está rompiendo los paradigmas de lo que se hacía antes desde el lado humano, porque siempre dijimos los expertos del humano que transformar una cultura organizacional es un asunto que toma años. Pero es que años ya no tenemos, en la era digital no tenemos años para cambiar. Necesitamos algo que nos logre cambiar en meses. Y por fortuna, estos frameworks ágiles de transformación humana lo logran hacer de manera muy efectiva. Así que para efectos de ilustración de la audiencia, los invito a que le den doble clic por ahí a frameworks de transformación humana 4.0 o frameworks de transformación humana ágil o frameworks ágiles de transformación humana. Búsquenlo por allí y van a encontrar seguramente muchas nuevas soluciones que están revolucionando literalmente la forma en que se hace la gestión del humano dentro del mundo organizacional, y por supuesto también nos sirve para el mundo personal. Un mensaje final sobre este importante tema que estamos abordando este día. Muy bien, para despedirnos, una reflexión profunda que les quiero invitar a hacer. Miren, la era digital implica un cambio radical del paradigma en el que vivíamos con respecto a la era industrial o al mundo 3.0. Este mundo de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, implica un cambio de paradigma, y la teoría de paradigmas establece que cuando cambia un paradigma, todos empezamos de cero. Y con eso lo que les quiero decir es una invitación a que tengamos una mente abierta al aprendizaje. No importa que tú tengas mucha experiencia, que tengas muchos títulos, que tengas muchos grados, que hayas hecho muchísimas cosas de manera exitosa hasta hace 5 años atrás. La verdad es que hoy estamos invitados a tener esa mentalidad de aprendiz para reinventarnos continuamente con una mirada muy propositiva, en el entendido de que este desafío que nos plantea vivir en la era digital es como volver a nacer. Y entonces, ¿qué tal si lo hacemos con ganas, con espíritu de exploración, con capacidad de asombro para disfrutarlo al máximo? Esa es como la invitación. De lo contrario, vamos a sufrir muchísimo con la fricción que nos va a generar la resistencia a esas nuevas tecnologías, a esa nueva forma de ver el mundo que nos plantea esta maravillosa era que recién estamos empezando como humanidad.
Gracias al máster César Lozano. Las organizaciones deben de evolucionar las anticuadas prácticas y herramientas. Esto para gestionar... Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que estas palabras hayan sido de alguna utilidad para nuestra audiencia. Claro que sí, de mucha utilidad, máster. Gracias a usted por habernos acompañado en el Foro de Ciencia y Tecnología. Los despedimos diciéndoles que debemos dejar atrás las creencias de la era digital que resultan ser limitantes para la vida y el trabajo en esta misma era. Gracias por habernos acompañado en el Foro de Ciencia y Tecnología.